es 12.399.67. Y la diferencia en función al promedio del postor 2 es 9.633.67. Consecuentemente dice el Tribunal de Contrataciones, en este caso este postor es el que tiene menos diferencia, ¿no? Acá sería postor 2 en todo caso, ¿no? Postor 2 tendría 100 puntos y el postor 1 tendría que tener 99.20 aplicando la fórmula. Sí. Pero vamos a... Más cercano es el seguro. Sí, pues. Este es el más cercano. Porque la diferencia es menor. En función al promedio. A ver, ¿está bien? 357.000. Una calculadora. No tengo una calculadora. La oferta es 357.966, sí, ¿no? Punto 67 es el promedio y la oferta del postor 1 es 345.567. La diferencia es 12.000 soles. Sí, pero más cercano al promedio es lo que le pones. Después 357.966.67, ¿no? Menos es el promedio, la oferta del postor 2, 348.333. Sí, 9.633.67. Esta es, ¿no es cierto? La que está más próxima, en todo caso, al promedio. Hay que revisar esta resolución que es la número 1652 del 2017. Entonces hace esta operación de diferencia agregada al tribunal, digamos, ¿no? Para saber cuál está más cerca o más próxima, sería por la de 9.000 soles, ¿no? La que está más próxima al promedio es la de 9.633.67. Vale. Entonces con eso esa misma fórmula de la doble ponderación que hemos visto se utiliza para la evaluación de la oferta económica en consultorías de obras. Vamos a hacer un ejemplo para aplicar también esta misma fórmula. No es para determinar orden de prelación, solamente en consultoría de obras es para evaluar la oferta económica. Después aplicar coeficientes de ponderación. Recuerden que en consultoría de obras se presentan dos sobres, el sobre técnico y el sobre económico. En consultoría sí va a haber dos sobres ahí. Primero se hace el sobre económico, después la oferta económica. Cuando se hace la oferta económica se aplica también la fórmula. A ver, aquí consultorías. Consultorías igual, ¿no? Requisito de calificación, ya hablamos de la capacidad legal, representación y habilitación. A ver, ¿qué más? Como requisito de calificación también está la capacidad técnica, la calificación de personal clave, formación académica, es el bachiller o título profesional, se quiere acá nada más. Experiencia personal clave, 1 año, 2 años, 3 años de experiencia que se le pueda pedir como requisito de calificación. También como requisito de calificación está en las bases estándar ya bien establecido de experiencia del postor, ¿no? El tiempo mínimo de experiencia. La experiencia legal, esta formación académica no va acá. Solamente la experiencia es en montos, no borren esta formación académica porque el tiempo mínimo no. Dentro de los factores de evaluación de la consultoría, aquí está, factor de evaluación. Ya, el reglamento establece que en factores de evaluación en consultoría de obras se debe pedir, ¿no?, la metodología propuesta y calificaciones y experiencia del personal clave. Información se puede establecer como factor de evaluación la formación académica y la capacitación.
se debe establecer al menos uno de los siguientes factores de evaluación: capacitación, experiencia del personal clave. Vamos a ver aquí un ejemplo. Lo que importa es aplicar la fórmula en consultoría de obras. Cuando hacemos una evaluación en consultorías, más o menos salimos un cuadro de esta forma. Vale. Primero se efectúa la evaluación técnica. En consultorías tiene que haber una evaluación técnica y esta evaluación es sobre la base de 100 puntos. Luego viene la evaluación económica. La evaluación de la oferta, ¿no? La evaluación económica también se realiza sobre la base de 100 puntos. El precio entonces vale 100 puntos. Y solamente van a pasar a la evaluación económica las ofertas que alcancen mínimo 80 puntos, ¿no? Esto no varía donde tienes siempre en el reglamento. 80 puntos. Mi oferta tiene que alcanzar mínimo 80 para que abra mi sobre. Si hiciésemos una evaluación, daríamos un cuadrito más o menos así, ¿no? Evaluación técnica. Vamos a ver acá. La evaluación técnica. En la evaluación técnica vamos a asignarles puntajes a los postores. En nuestro proceso se ha presentado el postor A, el postor B y el postor C. Cuatro postores vamos a considerar. En el proceso se han presentado 4 postores. Entonces, lo primero que hacemos es la evaluación técnica y asignamos puntajes, ¿no?, a cada uno de los postores en la evaluación técnica. Vamos a asignarles puntajes a cada uno. Vamos a poner al postor A 98 puntos. Al postor B le vamos a poner 97 puntos, al postor C 100 puntos y al postor D 75 puntos. Vamos a establecer que el valor referencial de esta consultoría, esta supervisión de obra o esta elaboración de expediente técnico, vamos a ponerlo en 800.000 soles. El valor referencial es 800.000 soles. Tenemos 4 ofertas A, B, C, D. Los montos ofertados, o los montos que están contenidos en las ofertas, que todavía no hemos abierto las ofertas, son los siguientes. El postor A va a ofertar 796.000 soles. El postor B va a ofertar 766.000 soles. El postor C va a ofertar los 800.000 soles y el postor D en su sobre está ofertando 700.000 soles. Entonces, cuando el comité de selección primero efectúa la evaluación técnica y ya hemos asignado puntajes. Luego, en un acto público, el comité dice: señores postores, ¿no? En un segundo momento dice: señores postores, el comité de selección ha hecho la evaluación de las ofertas y los puntajes son los siguientes, y empieza a leer, ¿no? El postor A ha obtenido 98 puntos, el postor B ha obtenido 97 puntos, el postor C ha obtenido 100 puntos y el postor D ha obtenido 75 puntos en la evaluación técnica. Entonces, en ese momento,
el notario público tiene los sobres que han sido lacrados previamente, cerrados, ¿no? Le vamos a pedir al notario público que entregue al comité de selección el sobre lacrado. Entonces, lo que el notario hace, le entrega al comité y el comité abre el sobre. No se devuelve ese de 75 puntos. Ahí, listo. Entonces aquí hay una oferta que no va a ser abierta, una oferta económica, ¿no? Estos son los sobres, digamos, ya. Los sobres económicos, ¿no es cierto? Que contienen la oferta económica. Hay un sobre que no se va a abrir, ¿no es cierto? Económico. ¿No se va a abrir el sobre de quién? ¿De qué postor? Del postor D. ¿Por qué? El puntaje no llegó a los 80. Claro, el puntaje técnico mínimo es 80. Como no ha llegado al puntaje técnico, no se abre esta oferta. Ese sobre se queda cerrado, no se abre. Solamente abrimos los sobres que han superado, ¿no? Entonces, aquí, simplemente como ese sobre no se abre, el señor ya no entra a esta evaluación. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes ahora es hallar el puntaje de la oferta económica, aplicando igualmente el mismo procedimiento que hemos aplicado para la ejecución de obras. Entonces tienen que hallar el primer promedio, el límite mínimo, y después el segundo promedio, y en función a eso aplicar la fórmula y poder asignar el puntaje. Entonces trabajen eso, trabajen ahora. Lo que ustedes van a hacer es hallar el puntaje que tiene el postor A, postor B y postor C. Ya hemos llegado hasta lo técnico. Ahora tenemos que hallar el puntaje económico. Vamos a poner oferta, voy a poner. Entonces ya los montos ofertados son los siguientes, ¿no? El postor A ofertado 796.000 soles. El postor B ofertado 766.000 soles. Y el postor C está ofertando 800.000 soles. Estas son las tres ofertas. Ahora hay que hallar el puntaje de cada uno. Esto es el monto ofertado. Hay que hallar el puntaje económico. El puntaje económico de cada uno de los postores. Hay que hallar el puntaje de cada uno de los tres postores. Tenemos postor A, B, C. ¿Sale el puntaje?
Esta operación la van a hacer siempre que evalúen consultoría, va a ser el mismo procedimiento para todo. La supervisión de obras y elaboración de expedientes, la evaluación va a ser esta. O el procedimiento, ¿no? Lo que hacemos aquí es aplicar el artículo 28.2, ¿no? de la ley. Sumamos todas las ofertas admitidas, incluido el valor referencial. El valor referencial es 800.000. Sumamos todas las admitidas, incluido el valor referencial. Y a esto le hallamos el promedio. Luego ese primer promedio le hallamos su 20% y le restamos su 20%. Y ese sería el límite inferior. Y rechazamos toda oferta que esté por debajo del límite inferior. Después de las ofertas que queden también en competencia, sumamos las ofertas más el valor referencial y hallamos el promedio. Y asignamos 100 puntos a la oferta que se encuentre más próxima a ese promedio. Entonces, lo que queremos saber es cuál de las tres ofertas se encuentra más próxima al promedio para asignarle 100 puntos. Y a las demás ofertas aplicamos la fórmula, ¿no? La de OM, para hallar el valor de OM. OM va a ser la oferta más próxima al promedio. Y lo demás es ya aplicar la variable, no más en la evaluación. Porque después que lleguemos el puntaje tenemos que aplicar coeficientes de ponderación y aplicando eso tenemos ganador y obtenemos una buena prueba. 100 puntos. Una tiene que tener 100 puntos. Claro, una tiene que tener 100 puntos. ¿Cuál es el promedio que han hallado? El promedio. Me refiero al promedio del monto, esto más la oferta más el valor referencial. Entre 4 hay un promedio, ¿no es cierto? 790.500. Este es el promedio. Y estamos en el segundo promedio, ¿no es cierto? En el primer promedio no se rechaza ninguna. Todas están dentro. Ya, entonces, ¿qué oferta se encuentra más próxima a 790.500? Como la resolución de 12 nos dice qué diferencia hay de 796.000 a 790.500, qué diferencia hay de 766.000 a 790.000. La que sea menor, eso va a ser la más próxima, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la más próxima? A. Y ya, entonces 790.000, la más próxima es 796.000. Esa tendría entonces 100 puntos. Claro, porque es el criterio que está utilizando el 12, ¿no? ¿Cuál está más cerca? Dice finalmente. Para arriba, abajo. Porque si fuese para abajo, diría pues de frente a esta, es, ¿no? Es para abajo, pero no solo aquí. ¿Qué diferencia hay? Entonces, OM es igual a 796.000 soles. Ahí va a variar todo. ¿Y qué puntaje tiene entonces el postor B? 96. Y el postor C, 9899. ¿Cuánto le salió? 99. Sería. Ya, ok. Entonces, borramos aquí. Ya, entonces en la consultoría ya se hallaron, tienen ustedes ahora puntaje técnico y puntaje económico, ¿no? Porque la evaluación técnica se hace sobre 100 puntos y la evaluación económica sobre 100 puntos. Lo que corresponde ahora es aplicar los coeficientes de ponderación. Y esto el comité de selección lo tiene que establecer cuando elabora bases, ¿no?
coeficiente de ponderación puede ser 0.8 o 0.9, 0.2, 0.1. De todas formas que la suma de ambos es igual a 1. Entonces cuando yo elaboro bases, debo considerar qué coeficiente de ponderación voy a asignar, ¿no? A lo técnico 0.8 o 0.9 y a lo económico 0.2 o 0.1, de tal forma que la suma de los coeficientes 1 y 2 da la unidad. Esa es la regla. Vamos a poner que aquí el coeficiente ha sido 0.802. Entonces, para hallar el puntaje total, aquí vamos a poner C1, 0. Y C1 es igual a 0.8 y 0.8. C1 es para lo técnico y C2 para lo económico. Y sería, para hallar el puntaje total simplemente es multiplicar, ¿no? 0.8 por el puntaje técnico. Lo que estamos haciendo acá es por 0.8 por 98. Estamos multiplicando el coeficiente por el puntaje técnico. ¿Cuánto es 0.8 por 98? 0.8 por 98. ¿Cuánto? 98. 78.4. Así es. 78. 0.8 igual multiplicado por el puntaje técnico de B, que es 97. Vamos a multiplicar primero ayer lo técnico. 0.8 por 97. 77.6. 0.8 ahora por 100. 80. Ahora vamos al económico, ¿no? Igual, entonces 0.2 multiplicado por el puntaje económico. 0.2 por 100, 20. 0.2 por 96, ¿cuánto es? 19.20. 0.2 multiplicado por el puntaje económico de C, que es 99, 19.8. Ahora sumamos, ¿no es cierto? Ya vamos a tener el puntaje total. El primero es entonces 98.40. ¿Cuánto es acá? 96.80. Listo. Y postor C. No, 99.80. Orden de prelación. ¿Quién tiene mayor puntaje? C. Primer lugar. A. Segundo lugar. Si hemos hecho bien la evaluación, sería esa. A ver, ¿cómo vamos a salir? Acá tenéis más peso por lo económico, ¿no? Lo técnico. Porque si decir 0.9 y 0. No, tenía más todavía. Menos. Sí. Lo técnico, lo que ha definido acá el ganador ha sido técnico más que lo económico. Vean, es la oferta de 800.000. El comité define eso, no hay una regla. Simplemente el comité selecciona. No, la regla es, dice el 08, 09, 01, 1. Son aquí. Cualquiera de las dos alternativas. Sí, 1 o 2. Ajá. Si no puede ser 05, 05, no, 08, 02, 09, 01 igual a 1. Entonces, cuando culmina esto, señores postores, la evaluación ha culminado, se otorga la buena prueba al postor, C con un puntaje de 99.80. ¿No? Segundo lugar ha quedado el postor A con 98.40. En tercer lugar, el postor C. El postor B con 96.80. ¿No? Y acabó el acto público, ya se notificado. No sé cómo es el acto público, evidentemente. Como aquí
en el puntaje económico han aplicado la fórmula, el OM, ¿no es cierto? Para decir lo que van a aplicar en obras, pero aquí no han aplicado la fórmula para determinar orden de prelación, simplemente para determinar puntos, nada más. Y esa es una evaluación que siempre la van a hacer cuando hagan supervisiones de obra o consultorías de obra. El procedimiento siempre va a ser el mismo. Técnico, económico, puntaje económico, coeficiente, total. El siguiente paso es otorgar la buena pro. Ya hay ganador, ¿no? Ya tengo ganador ahí. ¿Dudas? ¿Quedó clarito la pregunta? Una consulta. Sí. Para una vez definido el puntaje, la evaluación, se evalúan los primeros y el segundo lugar, ¿no? No, aquí ya en consultoría de obras, primero se califica todas, Todos. después se evalúan todas. Claro, en obras, a ver, voy a... En obras primero se evalúa la oferta, después las califico. Recordemos que en obras yo había evaluado todas las ofertas y solamente pasa calificación 2, ¿no es cierto? En cambio en consultoría de obras, primero califico las ofertas, después las evalúo. El orden es diferente. Evalúo, solo que la evaluación, hay una evaluación técnica y una evaluación económica. Y para la técnica, para que pasen a la económica, el mínimo es 80 puntos. Después de esto, lo que he hecho es otorgar la buena pro, ¿no? Ese es el orden que está seguido. En consultoría de obras siempre va a ser: primero califico todas las ofertas, capacidad técnica, llegar, requisitos de calificación, después paso a la evaluación, asigno puntaje, aquí asigno puntaje a todas, ¿no es cierto? A todas. Y solamente han pasado a la evaluación económica las ofertas que han superado los 80 puntos, uno que se quedó. Y después de ello digo: señor postor, tengo primer, segundo, ya tengo el lugar, y luego la evaluación, yo tengo la buena prueba al postor, sé porque obtuve el mayor puntaje. Lo que me importa a mí es el puntaje, ya no que la más cara, que mejor debería ganar eso porque es más cara, me voy al puntaje nada más. Esta es una evaluación en consultoría de obras. Es decir, en consultoría de obras, a diferencia del anterior reglamento, lo que se ha incorporado es la ponderación del doble promedio. Sí, exacto. Claro, porque anteriormente era para puntaje económico, la fórmula anterior era OM entre, no me acuerdo, puntaje máximo. Era por 100, por PVP, oferta menor, la variable era OI, así era. Antes de usar la oferta menor, la variable multiplicada por 100. Entonces, de frente, ¿cuál es la oferta menor? 766 entre 796 por 100. Ya no hacía esa fórmula. Sin embargo, ahora en consultorías se ha establecido que también se debe utilizar de esa fórmula para determinar cuál es la mejor oferta. Una consulta. Sí. ¿A qué se debe? O sea, ¿cuál sería la razón para toda esa? Mi reglamento sustenta porque la exposición de motivos no dice nada, ¿no? De ahí yo entiendo que debe ser para, como no se estableció tampoco en consultoría top mínimo ya, antes también era 10% en obras. O sea, antes era, si el valor referencial era 100, recordemos, ¿no? Que yo podía ofertar 110, mínimo 90. Pero como ahora ya no hay esto, lo que he hecho es, entonces vas a rechazar toda oferta que se encuentre por debajo del promedio y después las que están en competencia recién hayas el promedio, ¿no? Entonces, esto es como un filtro para ir rechazando ofertas que son muy bajas o muy ruinosas, como decían en algún momento. Es por eso que se estableció esta fórmula. Si no, pues ni podría decir, bueno, si tu valor referencial es 800, te dan 500 y estaría competencia. Pues no es muy razonable, ¿no? Todas las ofertas a competencia. Yo creo que ya hemos trabajado bastante suficiente con lo que es la fórmula, ¿no es cierto? Creo que ya está, se quedó claro ya.
Y les voy a dejar ahí el material también, el instructivo del 12 para que estén instructivo. Y tienen una resolución también del Tribunal de Contrataciones para que puedan apoyarse en esa resolución. Una pregunta Sí. sobre admisibilidad o calificación. Ya, me digan. Mira, en la propuesta se ponen 4 postores. Ya. 2 o 3 postores presentan el mismo equipo técnico. Ya. ¿No? Y el equipo técnico es el factor de calificación. Ya. ¿Eso anula o se admite? El hecho de que O sea, los 4 postores presenten al mismo profesional. Claro, o sea, son 4 postores y 3 postores o 2 postores presentan el mismo tipo profesional, ¿no? Sí, al mismo profesional. Juan Pérez en las dos ofertas. Claro, Juan Pérez en las 2 ofertas, ¿no? Yo presumo de que ahí está jugando, se presenta para distorsionar el valor, Para ver cuál. claro, el promedio, ¿no? Ajá. En vez de conseguir 2 o 3 profesionales diferentes, consigo un solo profesional y lo que consigo son 2 cartones para presentarme, ¿no? Y distorsiona el promedio. ¿No? Sí, se vio eso de que en realidad ya los contratistas han aprendido a presentar varias ofertas de tal forma que sí, distorsionan el precio y hacen que varias ofertas más o menos ya harán proyecciones, ¿no? ¿Cuál será el monto que se puede dar de más? Y empiezan a bajar manejar precios de tal forma que alcancen el promedio, ¿no? Cualquier oferta que presentan, una u otra va a alcanzar el promedio, ninguno otro. Pero no es causal de nulidad, ni descalificación, ni inadmisibilidad. No es causal de No, se admite. sí, el postor es el responsable por el personal que oferta. Y además no es impedimento que el postor presente al mismo personal técnico. Que puede ofrecer puede ofrecer mis servicios a ella, que es postora, y también a ella, pues yo soy personal, ¿no es cierto? Lo puedo hacer, no es causal de inadmisibilidad ni observación en el proceso. El anterior norma me parece que sí era, ¿no? La prohibición, no. La única prohibición es que ya es para el ejecutor de obra, dice, ¿no? Que un residente no podrá estar en más de 2 obras, ¿no? La única prohibición que hay para el residente, y es cuando estamos en contrato. Claro, ya se contractual. Sí, pero en el proceso no hay esa limitante para que se presente, ¿no? Listo. Entonces, quedó claro hasta acá. Otro tema que es importante, creo, saberlo es el tema de consorcios. Ya vamos a tocar el tema de consorcios. Puedo borrar, ¿no es cierto? Mucho el comité de obra. Vamos a hablar de consorcios, pero también hay una modificación importante en lo que es evaluación de consorcios. El área usuaria, cuando formula requerimientos, se le ha dado ahora la posibilidad de que pueda determinar dos aspectos importantes. La municipalidad puede convocar un proceso para a ver qué proceso puede ser para un servicio de asfaltado, una obra de asfaltado, construcción de veredas, o puede ser adquisición de agregados, de repente vamos a agregados. Entonces, adquisición de agregados, entonces vamos a poner un valor referencial que va a ser de $500,000. 500.000 soles, ¿no? Entonces, yo he creado mi empresa hace poco, no era más de 2 meses, y he vendido unas cuantas volquetadas de agregados. Y veo en el CAC que hay un proceso por $500,000 para vender agregados. Y yo quiero vender con la municipalidad. Solo que la entidad está pidiendo que el postor debe acreditar en la calificación una experiencia de $500,000 también. Ese valor referencial.
Entonces yo tengo que acreditar como requisito de calificación contar con 500.000 soles en ventas en agregados. Pero yo no he vendido por 500.000 soles, yo solamente he vendido creo algo de 5.000 soles y nada más. Pero sí conozco unos amigos que venden agregados, otras empresas. Entonces les digo, ¿qué tal si nos consorciamos? Yo voy a poner la logística, voy a coordinar, voy a ir, voy a hacer todo y ustedes me dan su facturación, que sería la experiencia. Yo tengo una experiencia, mi experiencia es 50.000 soles y ellos también van a acreditar su experiencia. Bueno, me dice por el integrante, por el consorcio, yo tengo 200.000 soles de experiencia. Llevamos en medio millón. Aquí tiene 150.000 soles de experiencia, ¿cómo faltaría? Y él tiene 100.000 soles de experiencia. Total, 500.000 soles de experiencia, que es lo que está pidiendo la entidad, ¿no es cierto? Entonces me presento el proceso y estoy cumpliendo con la exigencia de la entidad, ¿no? Con el requisito de calificación y experiencia del postor. Y me otorgan la buena pro. Claro que en la práctica quien va a entregar todo el material voy a ser yo, ¿no es cierto? Porque ellos se entienden, pues lo que pasa en la realidad. ¿Ustedes creen que habría un riesgo en que yo pueda cumplir el contrato o no? ¿Habría un riesgo en que yo cumpla el contrato? Sí, porque no tengo experiencia, pues, ¿no es cierto? Yo he vendido porque talita, pero no he vendido pues cantidad de medio millón o más en agregados. O sea, hay un riesgo. Anteriormente había una tabla que eran coeficientes para poder determinar la experiencia del postor. Entonces esa tabla ya por la directiva se dejó sin efecto, salió otra directiva ahora. Y esta directiva señala que la experiencia del postor es la suma de la experiencia de cada integrante. Es válido. Es válido que yo vaya con 50.000 y ellos 500.000 soles. Es válido. Pero sin embargo ha dado otra salida. Pero, por si acaso, cuando el área usuaria formula su requerimiento, puede establecer dos condiciones. Primero, ¿cuál va a ser el número máximo de integrantes del consorcio? Yo puedo decir mi requerimiento, ¿no? Por si acaso, en esta contratación, el número máximo de integrantes del consorcio puede ser 2, 3. Pues. ¿Hay algún máximo? No hay máximo, no hay máximo. Pero justamente lo que no se quiere es esto, pues, ¿no? Imagínate que sean 10 consorciados, ya fue el contrato, ¿no? Todo lo que dice el reglamento y la directiva es que y las bases estándar, cuando la parte del capítulo tercero, que el área usuaria puede establecer cuál es el número máximo de integrantes del consorcio. Por ejemplo, si me ocurre que sean 2, ¿no? Evidentemente tiene que ser razonable, pues. Entonces, aquí el máximo de integrantes tendrían que ser 2. Es la primera regla. La segunda regla que puede establecer el área usuaria cuando formula el requerimiento es establecer cuál es el porcentaje mínimo de participación del integrante del consorcio que acredita mayor experiencia. ¿Cuál es el porcentaje mínimo de participación que debe acreditar el integrante del consorcio que acredita mayor experiencia? Cuando se presentan al proceso, lo que hacen los postores en la promesa de consorcio es tienen que señalar cuáles son sus obligaciones y cuál es el porcentaje de participación. Lo vamos a ver como el primero con el porcentaje de participación. Porcentaje de participación del 100%, porque el porcentaje va sobre el 100%, yo voy a participar, se me ocurre, como el 90%, 5%, 2%, 3%. Vean, el integrante del consorcio, el que tiene más experiencia, está participando con el 5% en la ejecución de contrato. Y yo, que no tengo nada de experiencia, estoy participando con el 90%, y es válido también.
Luego en la promesa de consorcio tienen que establecerse las obligaciones. Puedo poner entrega de agregados. Entrega de agregados. Entrega de agregados. Voy a poner acá carta fianza. Cuando el comité de selección evalúa la experiencia del consorcio, lo primero que tiene que verificar es que las obligaciones, porque esas son entonces mis obligaciones, que las obligaciones de los integrantes del consorcio estén directamente vinculadas al objeto de la contratación. Entonces, el objeto de la contratación es la adquisición de agregados. Entonces aquí tengo 3 de los integrantes del consorcio van a entregar el agregado, pero uno va a poner la carta fianza, ¿no? Entonces, no se considera la experiencia de aquel integrante del consorcio cuyas obligaciones estén definidas o sean de carácter administrativo, logístico, carta fianza, coordinaciones, facturación. Entonces, esta experiencia no se considera. Sí, pues ya no llegaría, ¿no? Ya llegaría solamente a 400. Para mantener los 500, vamos a poner también que él también va a entregar los agregados. Él también tiene la misma obligación, entrega de agregados. Si yo tengo que establecer en mis bases cuál es el porcentaje mínimo de participación del integrante del consorcio que acredita mayor experiencia. Yo voy a establecer que en las bases, el integrante del consorcio que acredita la mayor experiencia debe tener un porcentaje de participación del 40%. Este es el porcentaje mínimo. Entonces, cuando yo hago la evaluación de la oferta, tengo que verificar primero cuál integrante acredita mayor experiencia. B, porque tiene 200.000. Y lo segundo que verifico es, ¿cumple con el porcentaje mínimo que le he pedido? No, porque cumple con el 5%. La oferta no se descalifica, sin competencia. Solo que la experiencia no se considera. Entonces igual va a quedar descalificado porque no va a llegar aquí, va a llegar a 300 y no a 500. Si es que este integrante del consorcio sí cumpliese, es decir, 40% evidentemente que aquí habría que variar todo, entonces la oferta o su experiencia sigue siendo válida, ¿no? Lo voy a seguir evaluando. Pero estas dos condiciones se han establecido ahora en el reglamento, tanto el número máximo de integrantes del consorcio como el porcentaje mínimo de participación. Si no se pone el porcentaje mínimo, va a ser válido el primer ejemplo. Yo pueda participar con el, ¿cuánto era acá? 5%, ¿no? Yo que no tengo experiencia pueda participar con el 90%. ¿Listo? Igual les voy a mostrar el instructivo del 12, el instructivo. Aquí está la guía práctica número 1, es decir, cómo se califica experiencia de consorcios, ¿no? Recuerden que no es factor de evaluación, es requisito de calificación. En este ejemplo, que nos pone el 12 en su guía práctica, con la entrada en vigencia de la modificación 3225 a la Ley de Contratación de Estado y el reglamento, se ha implementado una nueva manera de calificar la experiencia de consorcios en los procedimientos de selección, reemplazando la ponderación de la experiencia por una evaluación que considera de haberse previsto en las bases un porcentaje mínimo de participación del consorciado que acredite la mayor experiencia. A continuación se explica paso a paso, ¿no? Lo que dice la directiva número 06-2017 referida a consorcios.
Este es un consorcio limpio, integrado por las empresas A, B, C, D, cuyas obligaciones son las siguientes. El servicio es el servicio de limpieza. Ejemplo, un procedimiento de selección convocado para contratar el servicio de limpieza de locales según la promesa del consorcio presentado por el consorcio limpio. A ver, obligaciones. Servicio de limpieza de A, B, servicio de limpieza, C, servicio de limpieza D. Gestión administrativa del contrato. Porcentaje de obligaciones, 30%, 20%, 40% y 10%. En este caso, no corresponde calificar la documentación relacionada a la experiencia de la empresa D. ¿No? Porque sus... Una consulta allí. Sí. ¿Qué es lo que pasa si la sumatoria de las Obligaciones. experiencia, en el caso que se anotó en la pizarra, daba el mínimo, ¿no? ¿Qué pasa si solamente los tres cumplen el mínimo? Y el D participa solamente para ganar experiencia con 10%. ¿Es admitida la propuesta? Aquí, esto, Claro, se pone esa ponderación, pero si uno suma solamente lo de los tres que quedan, pasa el límite mínimo de facturación. Continúa. Claro, si yo, acá si es que están pidiendo 500.000 y entre los tres ya 500.000 continúan. Continúa. Sí, solo en este caso, lo primero que estamos, antes de ver el monto, vemos qué obligaciones tiene cada integrante, ¿no? El primer filtro es qué obligación tiene. Si las obligaciones no están directamente vinculadas, si se refiere a la directiva ya lo establece, ¿no? Dice facturación, carácter administrativo, transportes, materia prima, esas cosas no se consideran. La gestión administrativa de contrato no se considera porque no está directamente vinculado al objeto de la contratación, ¿no? Luego, aquí está, solo tenemos la experiencia de A, B, C, porque de ella ni siquiera hemos visto esa experiencia, ¿no? De frente solamente hemos visto obligaciones. El monto de facturación de cada integrante de consorcio se obtiene sumando los montos facturados por este y que han sido acreditados. Entonces, la experiencia del consorcio es la suma de los montos acreditados. La experiencia del consorcio es de 1 millón de soles. Si no hemos establecido ninguna regla, la suma de sus experiencias es la experiencia del consorcio. Si las bases no establecen un porcentaje mínimo, como es el caso de participación en la ejecución del contrato para integrante del consorcio que acredita mayor experiencia, la experiencia del consorcio se calcula sumando los montos que aporta cada integrante. ¿Qué es lo que hemos visto acá? En este caso, en el ejemplo mencionado, la experiencia del consorcio sería 1 millón de soles. Porcentaje mínimo establecido en las bases. No hemos establecido un porcentaje mínimo. Dado que las bases no establecen un porcentaje mínimo de participación, se suma la experiencia acreditada por las empresas A, B y C, que suma 1 millón. Es el primer supuesto. Si las bases establecen un porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que acredite la mayor experiencia, se deben seguir los pasos 3 y 4. Vamos a ver el paso 3 y 4. En este caso, identificar al consorciado que acredita la mayor experiencia. En este caso, quien acredita la mayor experiencia de los tres, A, B y C, es C, porque tiene 600.000 soles, no tiene la mayor experiencia. Del millón, 600.000 es de él. Consorciado que acredita la mayor experiencia. Aquí hay que identificar entonces al que tiene mayor experiencia, que sería el integrante C del consorcio. Paso 4. Verificar si el consorciado que acredita la mayor experiencia del postor cumple con el porcentaje mínimo de participación exigido en las bases. En este caso, el porcentaje mínimo establecido en las bases es 40%. Se está exigiendo en las bases que el integrante del consorcio que tenga mayor experiencia debe tener el 40% de participación. En este caso vemos que el integrante C del consorcio sí cumple con el 40%. Vean, aquí tiene el porcentaje de participación del integrante C es del 40%. Como es el que tiene la mayor experiencia, entonces vemos aquí el ejemplo, sí cumple. Entonces, la empresa C que acredita la mayor experiencia cumple con el porcentaje mínimo de participación establecido en las bases, que es el 40%, por tanto se suma la experiencia acreditada por A,
100.000, B 300 y C 600, total 1.000.000. En el siguiente ejemplo que pone, en las bases hemos establecido que el porcentaje mínimo de participación es 50% ahora, ya no es 40%. El porcentaje mínimo de participación ahora es 50%. Verificamos el postor que acredita la mayor experiencia. El que acredita la mayor experiencia es C, pero participa con él 40%. Oiga, pero en las bases pedimos 50% mínimo. Entonces, no cumple. La experiencia C, del integrante C, que acredita la mayor experiencia, no cumple con el porcentaje mínimo de participación establecido en las bases, que es el 50%. Por tanto, solo se suma la experiencia acreditada por la empresa A, 100.000, y B, 300. La experiencia del consorcio entonces es 400.000 soles, ya no es un mínimo. Y solamente va a quedar descalificado, ¿no? Bueno, es lo que dice el instructivo, es lo que les he explicado en la pizarra. Y recuerden que si es que no se establece la regla del porcentaje mínimo, la suma de experiencias vale. Si es que establece el porcentaje mínimo, debo verificar que el que acredita mayor experiencia cumpla con el porcentaje mínimo. En este caso, 40, establecí 40 mínimo, cumple, se suma todo. Profesor, Sí. una consulta, esos porcentajes tienen que ir adjuntados tienen que estar adjuntados información al respecto. ¿Tiene que acreditar ese porcentaje? ¿Quién? ¿La entidad o el contratista? El contratista. El postor, perdón. El postor. No, el postor hay libertad. No, los postores en su promesa de consorcio establecen, o sea, tú y yo nos consorciamos y yo te digo, yo voy con 50, tú con 50, o yo voy con 90, tú con 10, y es acuerdo de nosotros ya. Es no... Me refiero al monto de facturación, se supone que el 40% tiene 600.000, ¿me tiene que acreditar que ha habido de Estado 600.000? Ah, sí, claro, lo que tiene que acreditar, claro, esta es la promesa de consorcio, ¿no? Eso ya cuando hago la calificación, ya yo tengo las facturas. Pero cuando me doy cuenta que es consorcio, digo, no, antes de revisar las facturas, lo que voy a hacer es verificar si es que he puesto la regla, o verificar si sus obligaciones primero son de carácter administrativo, ¿no? Entonces, para no considerar si, por ejemplo, yo te digo, ya, tenemos 1.000.000 de experiencia tú y yo, tú 500, yo 500, y el que pide en la entidad 1.000.000 de experiencia. Entonces, yo te digo, tú vas a entregar la madera y yo voy a poner la carta de fianza. Entonces, seríamos solamente A, B, nada más. Y yo me obligo a poner carta de fianza. Entonces, cuando el comité revise, va a decir, a ver, obligaciones, el integrante A ya entrega la madera, el B, no. Ah, entonces mi experiencia no la consideran. Solamente, entonces la experiencia sería ya no 1.000.000, sino 500 nada más. Pero no es que no me descalifique. Aquí también, cuando no cumple, no se descalifica la oferta, solamente no se califica la experiencia. Que vean acá, se ha seguido calificando la experiencia, pero solo de 400.000 soles, ¿no? La de C no han calificado porque no es que no han descalificado su oferta, no han calificado su oferta económica, perdón, su experiencia, porque no cumplía con el porcentaje mínimo. Este consorcio sigue en competencia con otros consorcios. Siempre lo que se está haciendo acá es, digamos, ver si ese consorcio cumple, digamos, con la experiencia mínima. Con la experiencia mínima. Claro, a ver, pero este consorcio no se elimina, sino que su experiencia se va a comparar con las de los otros consorcios. Claro, con otros postores. A ver, si es que la experiencia mínima que pidieron fue 400.000, todavía alcanza, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si la experiencia fue de 500? Ya no alcanza, ¿no? Porque solo tiene experiencia 400. Esa oferta queda descalificada. Ya tiene que alcanzar la experiencia. Las bases pidieron 500.000, entonces en este caso debe ser 1.000.000 de experiencia, entonces debe acreditar ese monto. Si no, ya la oferta queda descalificada. Igual eso está también publicado en la página del 12, pero igual acá en una carpeta les estoy dejando la... ¿Esa carpeta va a dejar todo? Sí, les estoy dejando lo que hemos visto de obras, más esta de consorcios y las diapositivas, ¿sí? ¿O lo llamas al gestor? Me va a confirmar. Ya, llámalo. Dudas de consorcios. Las bases estándar, eso tiene que ser el área usuaria, no es el comité quien determina el porcentaje mínimo.